Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube a este tren Patrick. Patrick, bienvenido a nuestro tren. Hola Cristina, gracias por invitarme al programa. Patrick, cuéntanos un poquito cómo era tu familia, dónde te criaste, si tu familia era católica. Claro que sí. Me llamo Patrick O'Shea. Somos 9 en la familia, contando con mis padres. Así que éramos 7 hermanos. Soy el tercero. Éramos una familia católica. No practicábamos mucho nuestra fe. Mi madre siempre estaba enferma, así que no íbamos a misa. Nos enviaban a misa, pero no íbamos cuando nos enviaban. Mi padre no practicaba para nada. A veces hasta trabajaba 7 días a la semana. Así que así fue. ¿Tu madre te educó en la fe? Quiero decir, ¿fue un buen ejemplo para ti? ¿Rezabais juntos en familia? Sí. Debo decir que mi madre era muy devota. Siempre estaba rezando. Ella era del tipo de personas que te tiraba agua bendita cuando pasabas y nunca se iba a la cama sin terminar todas sus oraciones. Iba a todos los sitios que podía donde había oración y misas. Estaba enferma, entonces, no tuvo muchas oportunidades. ¿Su ejemplo tuvo un impacto en tu vida? Quiero decir, ¿te ayudaba o simplemente no significaba nada? Yo creo que no me impactó mucho. Más que nada, era algo a evitar. Era algo que hacía la gente mayor y no me parecía tener espacio para ello en mi vida en ese momento. ¿Cómo viviste los años típicos de la adolescencia? ¿Te quedaste con el Señor o te desviaste quizás del camino? En mis años de adolescencia siempre fui muy curioso con las cosas del Señor. Hacía muchas preguntas y mi madre me enviaba al sacerdote del pueblo para preguntárselo a él. Pero en mi juventud nosotros vivíamos una vida con mucha libertad. Éramos muy extrovertidos en nuestra juventud y la fe no formaba parte importante en mi vida. No era una parte importante, pero sin embargo sí tenía curiosidad en mi vida en aquel entonces. Entonces, ¿te alejaste de la fe? Pasaste por esos años en los que los jóvenes, pues están de fiesta, alcohol, drogas. ¿Tuviste algún tipo de experiencia de este tipo? Sí. Esa experiencia la tuve en el colegio. Tuve muchos problemas en el colegio. Yo era muy cercano a mi madre en mis años jóvenes. Me castigaban en el colegio con bastante frecuencia. Por un montón de cosas, ¿no? Mi padre nos corregía. Era un buen hombre, pero si te atrevías a pasarte de la raya, seguro que te enterabas. Así que mis años de juventud en el colegio fueron un poco locos. Pronto empecé a beber. Me parecía normal. Todas esas cosas me parecían normales en aquel entonces. Y la fe, claramente, hubiera sido la última cosa en la que hubiera pensado mientras hacía todo eso. Así que en estos años de adolescencia, ¿seguías yendo a misa o hubo un momento en que dijiste, ya no voy? No. Fui a misa por obediencia durante un buen tiempo, sí. Cuando mi padre mandaba hacer algo, se hacía. Así que iba a misa, pero por obediencia y durante muchos años. Todos lo hacíamos, ¿eh? Pero como mis otros amigos de aquel entonces desaparecieron, vivíamos cerca de la playa y había todo tipo de diversión alrededor. Y como los otros niños se saltaban la misa e iban a las atracciones, nosotros íbamos a ver quién estaba celebrando misa. Y sabiendo quién celebraba misa, dependiendo de quién, nos la podíamos saltar y nadie se enteraría. Así que eso es lo que hacíamos. Nos saltábamos la misa. Al principio era por obediencia, pero luego empezamos a estar más relajados en esa obediencia. ¿Terminaste el colegio o lo dejaste antes?
Casi siempre estaba castigado en el colegio. Dejé el colegio en lo que llamábamos el segundo año, a los 13-14 años, así que ni siquiera hice mi juniorado. Es el examen de los 15 años, al final del ciclo de educación secundaria. Siempre estaba castigado, me parecía imposible comportarme bien. Y recuerdo mi último día de colegio, mi padre me estaba regañando con fuerza mientras salíamos del colegio, pero cuando subimos al coche me dijo: «Es que ya no sé qué hacer contigo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres ir al colegio o quieres trabajar?». Habíamos hablado mucho después del colegio, cuando éramos más jóvenes, y yo conocía bien el trabajo que hacía mi familia. Trabajábamos con motores, éramos mecánicos. Y yo dije: «Quiero trabajar». Él me dijo: «Perfecto, decidido». Nuestra relación cambió. Supongo que él se había sentido bajo presión en ese momento de su vida y yo le aportaba tanta preocupación que nuestra relación siempre después de esto se hizo muy fuerte, porque ya no tenía toda esa preocupación que yo le había estado causando. Así que fue muy bueno. ¿Te metiste en la droga u otras adicciones durante aquellos años? La bebida fue realmente la única cosa que yo había conocido hasta un cierto punto. Pero con el paso de los años, trabajaba a tiempo completo, como decía, y conocí a una chica de la que me enamoré. Se llamaba Rebecca. Tuvimos un hijo juntos. Y mi hijo, Adam, tenía un mes cuando estábamos volviendo a casa y tuvimos un accidente de tráfico. En ese accidente, Rebecca murió esa noche en el accidente. Y esta cosa me dejó destrozado. Salí ileso, pero al salir del hospital esa noche estaba tan destrozado que me fui a casa y me ahorqué en las escaleras de mi casa. Vivía con mi padre en ese momento. Mi padre estaba siguiendo el Rally de Irlanda, una carrera de coches, por aquí, por Irlanda. Lo seguía todos los años. Ni siquiera estaba en casa en ese momento. Así que algunos de mis hermanos pues estaban en casa, otros no. Pero cuando por fin me encontraron en ese momento, decían que yo estaba muerto. Uno de mis hermanos se volvió loco buscando a un vecino para el que le ayudase a cortar la cuerda y bajar mi cuerpo. Así que cuando llegó el vecino, cortó la cuerda e intentó reanimarme hasta que llegara la ambulancia. Un buen amigo mío, que era ya anciano y que logró llamar a la ambulancia, se llamaba Paddy Goffey. Después de todo, el accidente y todo, me dijo que incluso ya estaba muerto en la ambulancia. Mi vida continuó después de eso. Me pusieron el soporte vital básico durante una semana entera. Hablaron con mi padre diciéndole que aunque su hijo lograra vivir sin estar enchufado a la máquina, había estado tanto tiempo sin oxígeno que tendría muerte cerebral. Luego mi hermana me dijo que, me contó que mi padre no practicaba su fe, pero sí creía en Dios. Mi hermana me dijo que él se puso de rodillas y suplicó a Dios que si vivía, que estuviese bien. Y pidió que si iba a tener muerte cerebral, que no sobreviviera. Y sobreviví. Incluso cuando me quitaron la máquina de soporte vital, salí bastante bien. Mi cerebro funciona bastante bien, pero sin embargo mi vida no tenía ningún sentido para mí. Me sentía roto hasta el fondo de mi ser por dentro. Claro, ahora tenía un hijo que tenía que cuidar. Él tenía un mes, 3 meses cuando salí recuperado del todo. Al principio, nada más salir del soporte vital, ni me acordaba del accidente. Cuando me lo recordaron, fue como una inundación de dolor que me volvió a golpear de nuevo. En ese momento, sentía esa ruptura muy dentro de mí. Lo que hice fue, mi padre me consiguió trabajo de nuevo. Conseguí la tutela de mi hijo que tenía 3 meses y fue la única cosa que me devolvió las ganas de vivir, porque sentía que no encontraba ninguna razón para vivir en aquel entonces.
¿Cuántos años tenías cuando tuviste el accidente? Tenía 18. No, perdón, tenía 20 años. Y después de la experiencia de estar en el hospital, ¿cómo evoluciona tu vida? Lo que pasó después fue que mi padre fue sabio en decir: no le dejemos mucho tiempo para pensar. Y enseguida me puso a trabajar. Y fue genial. Pero estaba muy roto después, como dije. Y no sabía de lo que iba la vida. No sabía que Dios estaba allí. Este Dios de amor, por lo que yo sabía, estaba a 1.000.000 de kilómetros de mí. Y en ese momento llegué a la conclusión de que la vida hay que vivirla a tope. Decía que la vida había que vivirla a tope. Me dije, exactamente es eso lo que voy a hacer. Voy a vivir la vida a tope. Mi tío y mi tía me acogieron en su casa en ese momento porque no hubiera conseguido la tutela de mi hijo si no me hubieran acogido, porque mi madre ya había fallecido, ya había muerto. Ellos me acogieron y mi tía fue muy buena conmigo. Fue la mujer más maravillosa. Mi tío también. Me acogieron. Ella fue muy buena. Me dio mucho tiempo libre, pero cuando tenía ese tiempo libre, me iba de fiesta. Todo era para llenar el vacío. Tenía la tarea de educar a mi hijo, pero estaba roto por dentro y estaba intentando llenar el vacío interior. Estaba intentando encontrar... Pensé, esta vida debe ser para divertirse al máximo, vivirla a tope. Así era como yo pensaba, vivir la vida al máximo. Así que practiqué deportes, hice motocross, caza, tiro... Hacíamos todo tipo de deportes. Iba de fiesta en fiesta. Salía a beber y era el rey de la fiesta. Bebía, y cuando la bebida ya no era suficiente, tomaba una droga que se llamaba Ease. A veces también tomábamos cocaína. Vivía ese estilo de vida en el que todo era para colmar un vacío, una necesidad. Así que dices que después del accidente te sientes totalmente vacío, pero sigues esa vida de fiesta para, digamos, colmar ese vacío interior. Eso es. ¿Y cuándo llega el cambio? Quiero decir, ¿el cambio se produce a través de alguna experiencia, a través de algunas personas? ¿Cuándo y cómo llega ese cambio? En aquel entonces hacía motocross, hacíamos mucho surf, mi hermano Mike y yo. Éramos inseparables en esa época. Hicimos motocross, que es pues hacer saltos en moto, cruzar terrenos pedregosos, esas cosas. Estuvimos haciendo eso un día y me salí de la rampa. Salí volando de la moto, solo que mi pierna se quedó enganchada en la moto y mi rodilla se rompió totalmente. Mi rodilla se dislocó completamente del sitio y parte del hueso de mi rodilla y también un poco del cartílago. Todo eso se desprendió. Volví al trabajo después de 10 semanas de baja y estuve moviéndome con una muleta, con una pierna en pésimas condiciones porque fue una rotura muy fea. Y un hombre enviado por otro hombre muy amigo de mi padre nos trajo su coche a reparar y mientras tanto hablaba con mi hermana que trabajaba en la oficina. Ella empezó a hablar con él y le preguntaba en qué trabajaba. Y él había trabajado en seguros, solo que había dejado su negocio y todo lo que podía para servir al Señor. Dijo que Dios había tocado su vida de manera maravillosa y que Dios le usaba para curar a los enfermos. Claro, mi hermana le dijo, mi hermano se ha hecho daño en la pierna, ¿podrías ir a rezar con él? Así que vino a mí, estaba trabajando en su coche justo en ese momento. Me dijo, tu hermana me dice que te has hecho daño en la pierna. Dios me usa para curar. ¿Quieres que rece por ti? Miré al hombre como si tuviera 10 cabezas porque fue la primera vez que había oído a alguien decir algo así. Nunca había oído algo así. Mi hermano Mike estaba detrás, dijo, ¿pero ese quién es? Él se dio cuenta, dijo, mira, Dios te curará o no te curará, pero no cuesta nada, nada.
y dijo, oye, si te da vergüenza, vayamos a un lugar privado. Era casi la hora de comer. Yo estaba restaurando una cabaña que mi padre me había dado y hacía nada que me había trasladado allí a vivir. Le dije que cuando estás lesionado, estás dispuesto a probar lo que sea. Y como era la hora de la comida, le invité a una taza de té. Cuando llegamos a la cabaña, le ofrecí el té, pero me dijo primero, siéntate en la silla y preguntaremos a Dios qué le ha pasado a tu pierna. Me preguntó, ¿crees en Dios? Dije que sí, creo. Me dijo, ¿crees que te ama lo suficiente como para dar a su único hijo para morir en la cruz por ti, para que todos tus pecados puedan ser perdonados y que tú puedas tener vida eterna? Le dije, mira, no sé dónde quieres llegar. Me dijo, ¿aceptas lo que te digo como verdad? Le digo, suena a lo que aprendí en el colegio. Me dijo, cierra los ojos, pide a Dios que te perdone todo lo que hayas hecho. Pide a Dios que te cure la rodilla. Yo voy a rezar contigo y ungirte según la palabra de Dios. Rezó conmigo y me dijo, levántate, Dios está diciendo que estás curado. Fui completamente curado de mi rodilla ese día. Antes de dejar la cabaña, ese día me dijo que tenía una palabra de conocimiento de parte de Dios para mí. Me preguntó si tenía un hijo, le dije que sí. Me dijo, su madre murió, ¿verdad? Sí. Me dijo, Dios te curará de eso en el futuro. Volví al trabajo ese día. No hablaba más de Dios. Seguí roto 5 años más hasta que el Señor me curó. Y la pregunta es, ¿cómo recibí la gracia y la curación que necesitaba de Dios para mi vida? Pues fue a través de mi hermano. Él estaba conmigo siempre. Trabajábamos juntos, iba de fiesta conmigo, hacía surf conmigo, motocross. Y él siempre me decía, hermano mío, tengo que decirte algo. Yo le decía, ¿qué es? Pero él se echaba para atrás y decía, no, ya te lo diré en otra ocasión. Y esto pasó varias veces a lo largo del tiempo hasta que le dije, ¿podrías por favor decirlo de una vez? Le dije, ¿qué tienes que decirme? Siempre dices lo mismo pero no terminas de sacarlo. Me dijo, ya te lo diré en otra ocasión. El primer hombre, el amigo de mi padre que envió al hombre que puso su mano en mi rodilla, el primer hombre tenía su coche en el negocio de mi padre y le habló a mi hermano de un grupo de oración que había en Carlisle y le pidió a Michael acompañarle. Y cuando Michael volvió de ese grupo de oración, me dijo, hermanito, ahora te puedo decir lo que te iba a decir antes. Le pregunté, ¿y qué era? Dijo, he estado sufriendo una depresión muy fuerte, tan fuerte que lloraba por las noches antes de dormirme. Él vivía en otra casa, en otro sitio. Dijo, subía la música y lloraba mientras me dormía. Me impactó muchísimo, muchísimo. Me preocupó, pero él me dijo, no, hermanito, estoy bien. No te preocupes, rezaron sobre mí. Me lo describió como cuando eres uno de esos ladrones de banco que llevas una media en la cabeza apretándote. Rezaron sobre mí y sentí como que la depresión me la quitaron, como si alguien te quita algo así de la cabeza, como si te quitaran la media que llevas en la cabeza. Y la depresión me dejó por completo. Estoy perfectamente bien. No me lo puedo creer. Me siento tan distinto. Estaba en un bar una noche, bebiendo con mis amigos, y les dije, estoy muy preocupado por él. Creo que ha entrado en una especie de secta. Dice, tendré que ver qué están haciendo. Estoy muy preocupado. Así que me fui con él. Él había empezado a frecuentar seminarios de vida en el espíritu, allí en Carlisle, en ese lugar donde él recibió la curación. Y la primera noche que estuve, hablaban del amor de Dios. Había una mujer allí hablando, y yo decía, ¿pero de qué va? Dios está a 1 millón de kilómetros de nosotros, esta mujer diciendo tonterías. No lo dije en voz alta, lo dije para mí. La segunda noche fue sobre la salvación. Era la primera vez que escuchaba estas cosas. Todo era nuevo para mí. Ella me decía, tú crees que estás aquí por otra razón, pero no es así. Estás aquí porque Dios te quiere aquí.
Me dije a mí mismo, esto es una tontería, estoy aquí por mi hermano. Pero ella tenía razón. Escuché el Evangelio, escuché de la nueva vida, cómo recibir el don de Dios, cómo dejar actuar al Espíritu Santo que había recibido en mi bautismo. En la quinta conferencia me decía, si este Dios es todo lo que dice esta gente, y si Él está ofreciendo esta nueva vida, yo la quiero, la necesito. Esto fue el inicio, la primera introducción, supongo, a la verdad, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la gracia salvífica y la nueva vida que Dios ofrece. Yo pedí ese don a Dios en esa quinta noche, la promesa del Espíritu Santo, la nueva vida. Y después de esto, supongo, dejé el encuentro y en los días siguientes pensé, pues esto no ha funcionado, no ha pasado nada. Pero ¿qué había pasado dentro de mí? Empecé a tener una gran alegría, y esa alegría empezó a entrar en mi vida. Me oí a mí mismo cantando todas esas canciones que habíamos cantado. Empecé a alabar a Dios y supongo que todo empezó allí. Y fue poco tiempo después que fui a llevar a otro hermano mío al aeropuerto. Se iba a América. Y yo estaba volviendo de Dublín y me acuerdo que sentí una presencia muy fuerte. Una presencia del Señor Jesucristo en el coche, conmigo. Y sentí ese poder tremendo de Dios que venía sobre mí. Empecé a llorar. Inmediatamente me di cuenta de que estaba siendo curado, incluso del dolor por la pérdida de mi propia madre. Estaba siendo curado absolutamente de todo en ese momento. Y pregunté al Señor en el coche ese día, ¿por qué ahora? Y sentí las palabras entrar en mi corazón, porque ahora es el momento adecuado. Así que ese fue mi primer encuentro con otra gente y cómo Dios cumplió lo que había dicho en 1993. Al hombre que puso sus manos y rezó sobre mi rodilla. Él lo cumplió en 1998, cuando recibí ese don de Dios. ¿Cuándo conociste a la que sería tu mujer? ¿En ese momento estabais saliendo o ya estabais casados? Sí, ya llevábamos tiempo saliendo en ese momento. Emily y yo nos habíamos conocido y yo tuve un sueño sobre Emily. Emily vivía en Tramore. Ha vivido en Tramore toda su vida, como yo. Y en todos los años que ha vivido en Tramore, nunca la había conocido yo allí, en Tramore. La conocí en Gales, cuando estuve haciendo surf. Fue la primera vez. Le resulté repugnante la primera vez que nos conocimos, porque estaba muy borracho la primera vez que la conocí. Pero poco tiempo después empezamos a salir. Yo siempre sabía que amaba a mi mujer, pero en mis primeros años de sufrimiento me prometí que nunca me iba a casar ni a volver a tener hijos. Estaba tan dolido y lesionado interiormente. Así que Emily y yo salimos aproximadamente 10 años. Ella fue maravillosa. Ella tenía una gran fe y una gran fidelidad. Emily se quedó conmigo por mucho tiempo. No estábamos casados. Solo fue después de que el Señor tocó mi vida que pude seguir adelante y casarme y tener más hijos, querer más hijos. Dios sanó todos estos ámbitos y Emily misma tuvo su propia experiencia milagrosa. Ella no podía tener hijos. Tenía la enfermedad de Addison, una enfermedad incurable. Dios la curó totalmente de ello. Los médicos, después de diagnosticarla, decían, nos habríamos equivocado en tu diagnosis. Y eso, que tenían todo un archivo sobre ella y todo. Y ella continuó a través de la oración, pidiendo poder tener hijos milagrosamente. Y ahora tenemos 6, incluyendo nuestro hijo Adam. Ahora en tu vida familiar, ¿cómo vives tu fe? ¿Qué relación tiene con tu casa, con la familia, con el trabajo? ¿Cómo desarrollas tu fe en todos estos aspectos, en estos ámbitos? Sí, tendría que decir que es el corazón de todo lo que tenemos en nuestra vida.
Porque fuera de tener a Dios en el primer puesto, no hay nada. Esto es como lo diría, en el sentido de que todo lo que el mundo te ofrece no es nada comparado a las buenas cosas que Dios ha preparado para nosotros. Emily y yo pedimos al Señor por esta casa donde estamos. Le pedimos bendecirlo llamándolo Ti, que es la casa del Padre. Ti es casa en irlandés. Le pedimos usar esta casa para atraer a muchas más personas que no conocen el amor de Dios y todos esos jóvenes que estaban luchando en sus vidas, jóvenes que se estaban suicidando, gente que había perdido la esperanza en tantos ámbitos, en su matrimonio, sus vidas, sus hijos. Pedimos a Dios permitirnos ser parte de la gracia que nos fue dada para poder llegar a este mundo herido y compartir la buena nueva de Jesucristo con todos los que nos escuchasen. Si alguien escuchase, estaríamos abiertos. Y ya llevamos 20 años haciéndolo. Entonces, ¿tenéis un grupo para orar juntos? Quiero decir, os reunís, rezáis juntos, compartís esa fe con otras familias, en sus casas. Exactamente. Bueno, Emily empezó un grupo para mujeres enseguida, que lleva todos estos años. Yo fui parte de un grupo para hombres e íbamos a colegios con otras personas de fe para hablar a los jóvenes, para animarles porque Dios escucha cada oración. Yo lo sé por mi propia experiencia. Sé que Dios estaba escuchando cuando recé desde lo profundo de mi corazón y le preguntaba de qué iba esta vida. Dios me estaba escuchando y envió a ese hombre. Luego me sanó totalmente. Dios tiene un plan. Creemos que Dios tiene un plan para cada uno. Hicimos todo lo que podíamos para involucrarnos, para compartir todo con la comunidad, para compartir el Evangelio con todos. Mi hermano Michael y yo trabajamos muchos años juntos, así que dedicamos mucho tiempo, incluso al trabajo, anunciando la buena nueva, todos los que podíamos. En 2 minutos, ¿qué le dirías a una persona que está pasando por una depresión, o por un momento de apatía, o por un momento difícil sin metas? ¿Qué le dirías? Pues sencillamente les diría que tu vida vale tanto. No puedes comprender la profundidad de cuánto vales si no es mirando a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tu valor está mucho más allá de todo lo que puedes comprender. Pero cuando miras la cruz, te puedes al menos hacer una idea de cuánto el Padre te ama y entender que Dios quería atraerte hacia sí, permitiendo que su propio Hijo muriera en la cruz para que tú pudieras saber que eres amado, para que pudieras esperar, para que pudieras tener esta condición maravillosa con tu Padre en el cielo, porque Dios está muy cerca, para que pudieras tener la promesa de una vida nueva que trabaja desde dentro de ti. Jesús dijo que el ladrón viene a matar, robar y destruirte, pero dijo, yo he venido no solo para librarte, sino para que tengas vida y vida en abundancia. Y Dios tiene un plan para ti, tiene un plan para tu vida. Y es un plan para el bien y para una bendición. Y si te fías de Dios, Él nunca te fallará. Dios siempre estará allí para ti. Incluso en medio de todos tus problemas, puedes recurrir a Él y Él responderá a tu oración. Pat, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a Dios que Él te ha cambiado esa vida que llevabas, te ha reconducido por el camino. Demos gracias a Dios por ello. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Y gracias, Cristina, por invitarme al programa. Gracias. Pues Dios es nuestra esperanza y eso es a lo que nos tenemos que agarrar. Nos tenemos que agarrar a la cruz, pero sobre todo que en medio de toda la problemática que tengamos, por la causa que sea, agarrarnos a la esperanza que es el Señor. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.